Buenos días, soy Douglas Quesada Zúñiga, profesor de electrónica de la Escuela de Ingeniería Electrónica. Es un placer para mí estar en este webinar, donde vamos a hablar un poco sobre amplificadores operacionales y sus aplicaciones como comparador. Dentro de la descripción del seminario está el uso del amplificador, aplicaciones que requieren comparaciones a fin de iniciar y terminar procesos secuentes. Dentro de los principales objetivos de la presentación están reconocer las características del amplificador operacional en circuitos no lineales. Recordemos que el amplificador operacional es un elemento electrónico que sirve en diferentes aplicaciones, entre ellas están circuitos lineales, no lineales y generadores de señal. También describir algunas aplicaciones en las que se utiliza el amplificador en lazo abierto. De eso vamos a hablar un poco a través de la presentación, debido a que la aplicación de lazo abierto es muy poco utilizada. Más bien el amplificador operacional estaría siendo utilizado con lazo cerrado, tanto en retroalimentación negativa como en retroalimentación positiva. También describir el funcionamiento del disparador de Smith y la retroalimentación positiva, como les indiqué. La retroalimentación positiva viene a ser un tipo de conexión en un circuito electrónico que brinda inestabilidad. Y en este caso vamos a aprovecharnos de esta situación para diferentes aplicaciones. Estas vamos a escribir más adelante. También reconocer las características del LM301 y del LM311. Estos dispositivos son amplificadores operacionales de uso característico. El LM301 es un elemento comparador meramente, y el 311 también lo es, con una pequeña característica en su conexión de salida que lo hace un poco más utilizado. Bien, empezamos con algunas descripciones generales de lo que es un amplificador operacional. Como ya hemos hablado en las clases de electrónica 2, el amplificador operacional es un elemento electrónico que tiene dos entradas y una sola salida. Llamamos a la entrada donde conectamos a VN la entrada inversora, y donde conectamos VP la llamamos entrada no inversora. La salida, y entre las principales características que tenemos del amplificador operacional es que la corriente de entrada en estas terminales es cero. Idealmente, estamos hablando de un caso ideal. También, un aspecto interesante es que la resistencia de entrada de un amplificador tiene que ser elevada a fin de no cargar la etapa previa. Esto se manifiesta que la resistencia de entrada del amplificador hace que la conexión entre la entrada inversora y la no inversora sea prácticamente infinita, ¿verdad? La conexión tiene una resistencia infinita y hace que no exista un flujo de corriente entre ellas. Otra característica que no está puesta en esta diapositiva es que la resistencia de salida tiende a ser cero, de tal manera que el amplificador operacional pueda entregar a la carga la mayor cantidad de potencia. También otra característica importante del amplificador ideal es que la ganancia, la cual denotamos ahora con la letra A, tiende a ser infinita, ¿no? Y eso lo hace un amplificador muy utilizado. Sin embargo, la ganancia infinita no es siempre un deseable, por lo tanto hay diversas aplicaciones del amplificador a través de la retroalimentación, lo cual les había comentado anteriormente, que logramos controlar esta ganancia de tal manera que la podamos aplicar en circuitos lineales, donde la relación entre la entrada y la salida respeta una ecuación matemática lineal. Okay. Sobre la clasificación de las aplicaciones del amplificador operacional, tendríamos que los circuitos lineales vienen a ser el primer tema. Los circuitos no lineales vienen a ser representan los circuitos que se emplean con más regularidad
en circuitos en amplificadores operacionales. Los generadores de señal también lo son. Y un tema muy importante acá es el tema de los filtros. Estos últimos tres temas, de circuitos no lineales, generadores de señal y filtros, se encuentran muy relacionados por la configuración de los circuitos que más adelante vamos a ver. Bien. Hablemos un poco sobre la retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa hace que el amplificador operacional se sitúe en un área de la curva de transferencia, la curva que relaciona la entrada y la salida, en un área lineal. Esto se logra a través de un cable que conecta la salida con la entrada, específicamente la entrada inversora. Esto hace, entre otras cosas, que la resistencia que existe entre la entrada inversora y la no inversora tiende a hacerse. Es decir, antes en retroalimentación, más bien cuando no tenemos retroalimentación, la impedancia de entrada tiende a ser infinita. Ahora, más bien la impedancia de entrada tiende a ser cero. Es decir, las conexiones entre VN y VP prácticamente están conectadas. ¿Okay? Prácticamente aquí tendríamos un cable conectado entre VN y VP de esta manera. Bien, otra de las características del amplificador operacional con retroalimentación negativa es que seguimos con la corriente prácticamente en cero en este punto de entrada, mientras que la corriente que ingresa a través de VN tiende a seguir este rumbo hacia la salida. ¿Sí? Y eso lo hace ubicarse dentro de un área de aplicación donde la tensión de entrada es proporcional a la tensión de salida a través de una ecuación lineal. Bien. Sobre la retroalimentación positiva que tenemos aquí abajo, tenemos que lo que hacemos es una conexión física entre la salida VO y la entrada no inversora. Este tipo de retroalimentación, a diferencia de la retroalimentación negativa, brinda más bien inestabilidad al amplificador operacional. ¿En qué podríamos aprovechar el amplificador operacional en su estado inestable? Bien, en generadores de señal de onda cuadrada son muy utilizados, también son muy utilizados en disparadores, como lo vamos a ver más adelante, sobre todo en elementos donde tenemos que activar o desactivar una tapa posterior. Puede ser una tapa a través de un motor, podría ser un ventilador, podría ser un sistema de aire acondicionado, podría ser una luz indicadora, podría ser un horno, podría tratarse también de una compuerta. Específicamente, la tapa que iría conectada a la salida VO es una tapa meramente de potencia. Recordemos que el amplificador operacional es un circuito electrónico y por lo tanto las corrientes que manejamos son pequeñas, del orden de los milis y los microamperios. ¿Okay? Entonces, con una tapa posterior, una tapa de potencia a través de transistores de potencia y dispositivos acondicionados, podríamos accionar diferentes máquinas. Y esto siempre a través de una comparación que podríamos realizar a través de VN y VP. Bien, en esta presentación básicamente nos vamos a dedicar a la retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa es otro tema prácticamente, y por lo tanto nos vamos a enfocar a la conexión a través de VP. Bien, algunas características de los circuitos no lineales que emplean retroalimentación positiva vendrían a ser la inestabilidad en la salida, lo cual viene a ser en este caso indeseable. La entrada es de tipo analógica y la salida es de tipo digital, por lo tanto diríamos que el circuito en este caso vendría a ser un convertidor de tipo analógico digital, muy utilizado en electrónica y sobre todo
sobre todo cuando deseamos comparar variables de tipo analógico, ya sea temperatura, humedad, luz, podría tratarse también de presencia, un sensor de presencia. Igual, también podríamos hablar de sensores ya dijimos de luz, también podrían tratarse de humedad, y de velocidad también. Entonces son entrada tipo analógico y la salida, en este caso, como solamente podría oscilar entre dos estados, en el de encendido y apagado, básicamente eso es lo que hace un comparador, sería de tipo digital, en este caso binario. La velocidad de respuesta de la salida debe ser generalmente alta. Esto porque recordemos que ante una comparación los eventos subsecuentes, en este caso el encendido y el apagado de una etapa posterior, es crítica. Bueno, entonces en este caso el amplificador general de uso general 741 no sería una buena opción. Algunas de las aplicaciones de los comparadores, ¿verdad?, son en fases de generación. También lo tenemos aplicados a transmisión de señales y a control y medición de automáticos. También forman parte de los sistemas como los convertidores analógico-digital ya mencionados, los reguladores de tensión, los generadores de función y los convertidores de voltaje a frecuencia. En esta presentación vamos a ver algunas de las aplicaciones más utilizadas de convertidores y que emplean tanto el 301 como el 311. Como les había indicado, el LM741 tiene un tiempo de respuesta no adecuado para las aplicaciones no lineales, por lo tanto no es una buena opción. El LM301 y el LM311 son dispositivos con un TDD típico que ronda los 200 a los 300 nanosegundos, lo cual los hace ideales. El LM301 es un amplificador operacional que no se encuentra compensado internamente, esto es que no posee un capacitor interno que hace que evite la oscilación, ¿verdad? El LM311 igual es no compensado internamente, con la característica de salida de un transistor en colector abierto. Recordemos que los amplificadores operacionales, sobre todo los comparadores, sirven de interfaz entre la parte analógica y la parte digital. Esto, sin duda, tiene que adaptarse a diferentes etapas. En este caso podría ser una adaptación a la lógica transistor-transistor, TTL, donde se utilizan tensiones entre 0 y 5 voltios, y por lo tanto tengo que adaptar la salida al tipo de tensión compatible con la etapa posterior. Recordemos que generalmente los amplificadores operacionales tienen un rango de variación en la salida que está limitado por sus tensiones de alimentación, en este caso VCC y VEE. Esto se puede notar mejor en esta diapositiva. El LM311 posee un transistor que se encuentra aquí. El transistor se encuentra en colector abierto y por lo tanto requiere de una resistencia RC para drenar corriente hasta desde VCC hasta tierra siguiendo esta dirección. Okay. Con esta configuración podríamos lograr que VO varíe según nuestro requerimiento, 0 a 5 voltios, 0 a 10 voltios, entre 4 y 8 voltios, y eso se logra a través de un divisor de tensión que conectamos a través de RC. En este caso, recordemos que el transistor, cuando se encuentra en colector abierto, puede trabajar en estado apagado y puede trabajar en estado encendido. En estado encendido, de lo cual depende la conexión de VP y VN,
Podríamos simularlo como si fuese una fuente de tensión con un valor constante, que lo cual llamamos VCE, o la tensión colector-emisor, y también lo podríamos simular como si fuese un circuito abierto entre colector y emisor, por lo tanto de una resistencia infinita, y la corriente no podría fluir a través de RC. ¿Qué sucede en los casos donde el transistor se encuentra encendido y cuando el transistor de salidas U0 se encuentra apagado? Bueno, cuando se encuentra encendido, la tensión colector-emisor es una tensión constante. Ese es el caso de la gráfica que estamos viendo en el centro de la pantalla. La tensión realmente entre colector y emisor viene a ser una conexión a tierra prácticamente. La tensión entre C y E no es representativa, tiende a ser cero. Por lo tanto, en este caso del centro, la tensión de salida medida a través de este punto viene a ser prácticamente cero. Más bien, en el caso donde mediríamos una conexión a VCC directamente, sería en el tercer caso de la pantalla, en este caso, cuando la salida se encuentra conectada directamente a VCC, tendríamos una medición directa. Si en este caso VCC mide 15 voltios, tendríamos 15 voltios. Si VCC tiende a ser 10 voltios, esa tensión de salida tendría a ser 10 voltios. ¿Cómo podríamos lograr una división de tensión de VCC para que VO no sea igual a VCC? Bueno, es muy sencillo. Lo que hacemos es que hacemos una conexión de un resistor a tierra, tal como se ve en este caso, y la tensión VCC vendría a dividirse entre los dos resistores que estamos viendo en este caso aquí, VRC, y la resistencia, que por supuesto, cuyo valor depende del cálculo que realicemos para obtener un VO de cero. Bien, el 311, que es el dispositivo amplificador operacional y comparador por excelencia, se comporta de la siguiente manera. Cuando el transistor de salida se encuentra apagado, tendríamos que se tiene que dar la condición de que VP es mayor que VN, y el transistor de salida estará encendido cuando VP sea menor que VN. Estas dos condiciones, por supuesto, están relacionadas con las entradas del amplificador. Bien, recordando esto, entonces podríamos pasar a las aplicaciones del amplificador. La gráfica que se está viendo en pantalla en este caso representa la función de transferencia. Me refiero a esta. La función de transferencia es una relación entre la entrada y la salida. Bueno, la salida puede variar solamente entre dos valores, tal como lo mencionamos. Si la salida es de tipo digital, puede variar entre VSAT y menos VSAT. ¿Por qué es que la función de transferencia se encuentra desplazada a una tensión VT? Bien, VT en este caso representa la tensión de umbral. ¿Qué es la tensión de umbral? Bueno, la tensión de umbral viene a ser la tensión que se programa o que se configura para establecer el límite de operación de una etapa posterior. Veamos la gráfica de tensión versus tiempo. En la gráfica se muestra la función de entrada, viene a ser la entrada tipo analógica, se ve similar a una senoidal, y la tensión de salida vendría a ser la señal de tipo cuadrado, la señal rectangular, ¿verdad?, que puede oscilar entre dos valores y cuya transición viene a ser prácticamente como una pendiente infinita. Bien, ¿qué pasa cuando la entrada no ha superado el valor de el voltaje de umbral? Bien, entonces en ese caso lo que sucede es que la señal, ¿verdad?, la señal se encuentra en el estado de menos VSAT. En el momento en que se supera por unos cuantos milivoltios,
la señal VT, en este caso, pues se produce un disparo. El disparo lo que hace es hacer que la salida transite desde -VSAT hasta VSAT. Cuando se vuelve a dar una comparación, en este caso, aquí en este punto, pues lo que tendríamos es una transición más bien desde +VSAT hasta -VSAT. Y así, sucesivamente, cada vez que se haga una comparación, se va a producir un disparo. Básicamente este es el funcionamiento de un circuito comparador. Lo que se hace en este caso es establecer un voltaje de umbral que podría representar el llenado de un tanque, que podría representar una hora, que podría representar un nivel de luz, podría representar el nivel de velocidad de un motor, etcétera, etcétera, etcétera. Igual podría representar una temperatura. Y el accionamiento del aire acondicionado vendría a ser en estos casos, en estos momentos, ¿verdad? Y por lo tanto, las transiciones negativas vendrían a ser el apagado del aire acondicionado. Bien. Pasemos al detector de nivel. Un detector de nivel básicamente es un comparador, es un circuito comparador que posee un voltaje de umbral. El voltaje de umbral en este caso vendría a ser representado por la tensión de inversa de un diodo Zener, el voltaje de referencia, que se alimenta a través de VCC en este sentido, a través de R3. R3 simplemente drena corriente a la tensión, al diodo Zener. Recordemos que el diodo Zener, cuando está polarizado en inversa, funciona como un excelente regulador. Por lo tanto, la tensión en VP para el amplificador operacional estaría fija a la tensión del voltaje Zener. Bien, ¿qué pasa con la entrada? La entrada viene a ser una señal de tipo analógico. Esa entrada se va a dividir en dos partes. La primera parte va a ser a través de R2 y la segunda parte a través de R1. Básicamente, R1 es el que drena tensión o el que suple tensión a la entrada inversora. Y en este caso lo que estaríamos haciendo es una comparación entre esta tensión y esta tensión. La tensión VP viene a ser la tensión del diodo Zener, la tensión VN viene a ser la tensión R1, que sería proporcional a la tensión de entrada. Bueno, como esto es un dispositivo LM311, entonces tendríamos un comportamiento para Q0 en relación a la diapositiva anterior. Recordemos que la diapositiva anterior decía que cuando VP es mayor que VN, Q0 se encuentra apagado. Y que cuando VN es mayor que VP, Q0 se encuentra encendido. ¿De acuerdo? Entonces, en el circuito, lo que tendríamos, o el funcionamiento del circuito sería el siguiente. Mientras la tensión VI, tal que la tensión R1 sea inferior a la tensión de referencia, entonces tendríamos que VP sería mayor que VN y por lo tanto Q0 estaría apagado. En este caso, cuando Q0 está apagado, la corriente que fluye de VCC a través de R4 hasta tierra sería 0. Y en este caso, el diodo emisor de luz, o LED, no encendería. ¿Qué pasa en el estado más bien donde la tensión en R1 es mayor a la tensión de referencia del diodo Zener? En este caso pasaría que VN es mayor que VP y por lo tanto Q0 estaría encendido. Al estar encendido, el transistor permite una corriente a través de él hasta tierra, lo cual hace que el diodo emisor de luz encienda. Resumen, el circuito simplemente lo que hace es comparar una tensión referenciada con una tensión que es proporcional a la tensión de entrada. Cuando la tensión de entrada, ¿verdad?, o la tensión en R1 sea inferior a la tensión de referencia, pues el diodo se enciende. Cuando la tensión de referencia es superior a la tensión de R1, pues el diodo se apaga.
Veamos este circuito, es un circuito más elaborado, un circuito donde igual tenemos diodos Zener polarizados en inversa. Siempre que el diodo Zener esté conectado a una de las entradas del amplificador, pues en este caso vendría a representar la tensión de referencia. En este caso un LM335 representa la tensión de umbral. Igual estamos en presencia de un LM311 que se caracteriza por su configuración de transistor en colector abierto. Bien, funciona de la siguiente manera. Siempre la corriente la suple USC, en este caso a través de R4 se polariza este dispositivo que viene a ser un sensor, lo representa un sensor. El sensor básicamente sensa temperatura, ¿verdad? Recordemos que los diodos son excelentes sensores de temperatura, de tal manera que cuando el transistor está, cuando el diodo está frío, la resistencia entre colector entre ánodo y cátodo es una, y cuando está caliente, pues la resistencia entre ánodo y cátodo es otra. Eso hace que la tensión en este punto varíe conforme la temperatura. ¿Para qué me sirve R1, R2 y R3? Bueno, R1, R2 y R3 viene a ser un divisor de tensión que me permite regular la cantidad de tensión que entra a VP. De esa manera podría regular la sensibilidad valga la redundancia, del sensor que viene a representar todo el circuito. Bien, cuando la temperatura entonces es inferior a una temperatura de referencia, entonces en ese caso VP va a ser menor que VN. Bueno, cuando VN sea mayor que VP, que es lo mismo, entonces Q0 se encuentra encendido. ¿Verdad? Y lo que sucede es que R6 va a suplir corriente a través de Q0, ¿verdad?, hasta tierra y el calentador, y también a través del LM395 y el calentador se enciende. Es un funcionamiento de un calentador, lo contrario a un sistema de aire acondicionado. Veamos un detector de ventana. El detector de ventana se compone de dos amplificadores operacionales. Un amplificador llamado Q01, otro amplificador llamado Q02. El amplificador Q01 tiene su referencia conectada a VP, mientras que el amplificador llamado Q02 tiene su tensión de referencia conectado a VN. Las entradas se encuentran en modo común a VI y ambos tienen conexión a VCC. Bien, ¿cómo funciona el dispositivo? ¿Cómo funciona el circuito? Cuando la tensión de entrada se encuentra entre VT y VTL y VTH, entonces lo que tendríamos es lo siguiente. Para el caso del amplificador inferior, el que se encuentra abajo, estamos hablando de este, entonces cuando VI sea mayor que VTL, entonces tenemos que VP es mayor que VN. Si VP es mayor que VN, entonces Q02 se encuentra apagado. ¿Qué pasa con el amplificador operacional superior? Bueno, como VI es inferior a VTH, entonces tendríamos que la tensión VN es inferior a VP, o VP es mayor que VN, y por lo tanto Q01 se encuentra apagado. Cuando los dos transistores se encuentran apagados, entonces, ¿qué sucede? VCC va a drenar a través de RC a la carga, y yo puedo medir esta tensión, que se representa a través de la gráfica V0 versus T, el encendido de una etapa posterior. ¿Qué sucede cuando uno de los dos transistores de salida de los amplificadores se encuentra encendido? Cualquiera de esos transistores, al encontrarse encendido, va a hacer que la corriente a través de RC drene a tierra. En este caso se muestra ahí, o a través de Q02 de la siguiente manera.
Cuando cualquiera de los dos casos se presente, entonces V0 va a estar midiendo directamente la tensión a tierra, en este caso C, y estaríamos en presencia de estos estados en la gráfica. ¿Qué debe suceder para que Q01 o Q02 estén encendidos? Debe suceder que la tensión VI se encuentre inferior a VTL o que VI se encuentre superior a VTH, es decir, fuera de la ventana o el rango de tensión regulado. ¿Para qué me sirve un detector de ventana? Bueno, supongamos que la tapa posterior viene a ser un horno quemado. Entonces, cuando la tensión de VTL representa, en este caso, la temperatura inferior y VTH representa la temperatura superior, entonces el horno se va a autorregular entre una temperatura inferior y una temperatura superior. Generalmente los hornos trabajan de esa manera y son, por supuesto, regulables. Veamos este caso, un caso donde ya no tenemos solamente fuentes de tipo CD, sino también fuentes con tensión variable versus el tiempo. Bueno, en este caso empleamos un LM311. La señal de tipo analógico es una señal senoidal. La señal de tipo triangular, se comparan a través de VP y VN en el amplificador operacional. El producto es un encendido y un apagado del transistor de salida al comparar diferentes valores de tensión de VI con diferentes valores de tensión de VTR. ¿Cuál es el resultado de un circuito de este tipo? Bien, lo que tendríamos es una regulación en el ancho de los pulsos de salida, del encendido y apagado de los transistores. Aquí lo vamos a ver como la cresta de los pulsos muestra el ancho de los pulsos, y ese ancho de ese pulso varía en relación a la amplitud de la señal de entrada, que viene a ser la onda senoidal. Cuando la onda senoidal se encuentra en su punto superior, en este punto, pues el pulso tiene el ancho más grande. Cuando la onda de entrada tiene su nivel de amplitud más bajo, pues el pulso de salida tiene su ancho más bajo. ¿Dónde se emplea este tipo de circuitos? En modulación de ancho de pulso o PWM. Generalmente los utilizamos en la regulación de velocidad de un motor o también para transmisión digital. Hablemos un poco del disparador de Smith. Emplea retroalimentación negativa. Más bien aquí hay un error. Aquí lo que tendríamos es que el disparador de Smith, como lo hemos mencionado, emplea la retroalimentación positiva. Por lo tanto, debemos corregir acá y de poner positivo. Bien. La comparación entre un nivel y una referencia produce un disparo de tensión. Un disparo básicamente lo que significa es pasar de un estado inferior a un estado superior o de un estado superior a un estado inferior, recordando que la salida de los circuitos que acabamos de ver solo pueden variar entre dos estados. La retroalimentación negativa, recordemos que es un estado inestable, lo que hace que cualquier comparación o diferencia de comparaciones entre VN y VP hace que se produzca un disparo. También representan circuitos tolerantes, ¿verdad? Representan circuitos tolerantes al ruido, y su función de transferencia presenta histéresis. Histéresis viene a ser una característica
de las funciones de transferencia donde el camino de ida es diferente al camino de regreso. Eso lo vamos a ver con la siguiente diapositiva. El circuito se muestra a continuación. Vamos a ver acá. Bien, y funciona de la siguiente manera. Muy importante, ¿dónde está la retroalimentación? La retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva se encuentra aquí. Acá. En línea. Disculpen. Un momento. Lo tenemos acá. Tenemos la retroalimentación positiva a través de R2. Lo que sucede acá es que también tendríamos un divisor de tensión de VO hacia tierra que se muestra con la línea azul. Bien. Conociendo esto, entonces tendríamos que este punto que está aquí viene a ser el punto de comparación con VI, porque esta tensión de acá se traslada a VP. La tensión VP es la que se compara directamente con VI. ¿Cómo logramos que esa tensión sea regulable? Bueno, a través de los valores de R1 y R2. En este caso, R2 vale 8 kiloohms, R1 vale 5 kiloohms. Eso va a producir un divisor de tensión de VO. Cuando VO se encuentra en su valor superior, lo llamamos VOH, mientras que cuando está en su valor inferior lo llamamos el VOL. Valores que se pueden apreciar en la gráfica de transferencia aquí. VOH generalmente es muy aproximado a los 15 voltios y el VOL es un valor muy aproximado a los menos 15 voltios. A través del divisor de tensión, entonces vamos a tener una tensión que varía entre los 0 y los 15 voltios y los 0 y menos 15 voltios en este punto de acá. Y eso vendría a ser el punto de comparación. Vendría a ser el punto de comparación con VI. ¿Cómo funciona el disparador? Bueno, cuando VI es mayor que el punto de referencia, la tensión de referencia que se encuentra aquí, entonces vamos a producir un disparo. ¿Okay? Entonces vamos a producir un disparo siendo de la siguiente manera. Cuando Vn es mayor que Vp, entonces la salida se va a encontrar en menos Vsat. Cuando Vp sea mayor que Vn, entonces vamos a producir una tensión en la salida de menos Vsat. Perdón, de Vsat. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo trabaja en la gráfica, viéndolo desde la gráfica de transferencia. Bueno, la salida se va a encontrar en VOH siempre que la tensión de entrada sea inferior que la tensión de umbral. Y la tensión va a encontrarse en el VOL siempre que la entrada sea superior que el valor de umbral. Nótese que el camino de ida, es decir, cuando transitamos desde VTL al de VOH al VOL, el camino es este. Mientras que cuando transitamos desde el VOL al VOH, el camino es este. La diferencia, o esta área que se encuentra aquí en esta gráfica, representa lo que llamamos la histéresis o tolerancia al ruido del circuito. En la gráfica de tensión versus tiempo, podríamos ver el comportamiento de la siguiente manera. Tendríamos la entrada de tipo analógico y la salida de tipo digital. ¿Cuándo es que se produce un disparo desde VOH a VOL? Bueno, siempre que la tensión de entrada supere un valor de umbral que llamamos VTH. VTH viene a ser una tensión en este punto de acá, cuando VO se encuentra en Vsat.
Recordemos que VSAT es prácticamente 15 voltios. Y llamamos VTL, que sería la tensión de comparación inferior, aquí en este punto, al mismo punto acá, pero cuando VO es menos VSAT. Y recordemos que menos VSAT tiende a ser prácticamente menos 15 voltios. Bien, ¿qué ganamos con esto? Si eventualmente VI posee ruido, lo que hace que se altere la amplitud de ella, pues entonces vamos a evitar que aquí se produzcan una serie de comparaciones que produzcan disparos o espurias en la salida del amplificador. ¿Por qué? Porque una vez que se supera el voltaje de umbral superior, entonces el nuevo punto a comparar sería el voltaje de umbral inferior, que se produce hasta cuando ya la señal de salida varía en demasía. En esta gráfica lo que tendríamos es un disparador de Smith, pero de tipo no inversor. Básicamente el funcionamiento es el mismo, a diferencia de que ahora la entrada está conectada directamente en el divisor de tensión desde VO. 13 volt, 13K y 5K vienen a ser la diferencia de resistencias. Nótese que ahora VN está conectada a tierra y que el punto a comparar entonces sería 0 voltios en VP, en este punto de acá. Teniendo entendido este asunto, entonces procederíamos a explicar. Sucede que como tendríamos en acción VO y tendríamos en acción VI al mismo tiempo, entonces tendríamos que aplicar el principio de superposición, el que dice que yo puedo encontrar la tensión en este punto considerando el aporte individual de cada una de las fuentes. Vean, en este caso, la tensión de comparación, ¿verdad?, con 0 voltios debido a VI sería poniendo a VO en tierra. Al ponerlo en tierra, entonces tendríamos a VI multiplicando a 13K y dividiendo entre la suma de ambas para tener, mediante la ley de división de tensión, el aporte de VI en este punto de acá. Igual, el mismo procedimiento, poniendo en cortocircuito a VI, logramos encontrar el aporte de VO. ¿Okay? Con esta consideración matemática, entonces encontraríamos una tensión, la cual llamaríamos la tensión de referencia, o Vx. Esta tensión de referencia vendría a representar dos valores, básicamente. Una, la que llamamos VTL, y otra, la que llamamos VTH. VTL vendría a ser el valor de Vx inferior, y VTH vendría a ser el valor de Vx superior. Serían las tensiones a comparar. Una vez que esas tensiones se comparen con 0 voltios, en la salida del amplificador se va a producir un disparo. El disparo que viaja desde VO hasta de VOL a VOH sigue este rumbo, mientras que el camino de VOH a VOL sigue este rumbo. La diferencia entre las gráficas, ¿verdad?, entre la recta de subida y la recta de bajada, representaría una tensión que llamamos la tensión de histéresis. La tensión de histéresis se puede notar en esta gráfica de tensión versus tiempo en esta área de acá. Con eso estamos dando por finalizado la presentación. Gracias y nos escuchamos pronto.